buenas noches, amigos de Reporte Saladín, en este jueves. En la fecha de hoy, uno de los diarios matutinos, el Diario Libre, traía como uno de sus titulares el presentido y trágico final de Rafael Trujillo hace 58 años. Cuando uno escucha esa cifra de 58 años, llama la atención, me imagino yo, para las jóvenes generaciones del país, saber qué ocurrió durante ese largo periodo de 31 años y sobre todo, cómo se produjo el fenómeno de esas elecciones del 16 de mayo del año de 1930, cuando Rafael Leonidas Trujillo y el licenciado Rafael Estrella Ureña, de acuerdo con la Gaceta Oficial que fue publicada el 13 de junio de 1930, Gaceta número 4257, publicó los resultados oficiales de esas elecciones del 16 de mayo de 1930, que fueron ganadas por las candidaturas de Trujillo como presidente y del licenciado Rafael Estrella Ureña como vicepresidente, en la cual ellos obtuvieron 223.926 votos a favor y 1.870 votos en contra. La abstención alcanzó los 183.135 ciudadanos de un total de unos 412.931 sufragantes inscritos. Es decir, que votaron en las urnas un 54% y hubo una abstención de un 45%. Ustedes se preguntarán, en función de los resultados de esas elecciones del 16 de mayo de 1930, lo repito, en la que Trujillo y Rafael Estrella Ureña obtuvieron unos 223.926 votos a favor y 1.870 en contra, con la abstención que ya he mencionado. Ustedes se preguntarán qué pasó propiamente entre el mes de enero de 1930 para llegar a esos resultados de las elecciones del mes de mayo de ese año. Y es importante destacar que muy pocas veces la opinión pública de nuestro país, pero muy especialmente el segmento joven de la población, por lo menos que yo recuerde en los últimos años, no ha escuchado una cronología de lo que ocurrió a partir de enero de ese año. Ya el 10 de enero de 1930, el general Horacio Vázquez, que era el presidente de la República, convocó a las cámaras legislativas en una legislatura extraordinaria para, mediante la ley electoral número 1239, convocar a las elecciones del 15 de mayo, del 16 de mayo de 1930, utilizando las mismas mesas electorales que se habían utilizado en las elecciones del 15 de marzo de 1924, que fue cuando el general Horacio Vázquez ascendió a la presidencia de la República y luego se prolongó su mandato 2 años y por eso él es presidente todavía en 1930. Pues bien, ya en enero 30 de ese año de 1930 se reforma la ley electoral ordenando que tendrían que renunciar los secretarios de Estado, los procuradores judiciales de la Suprema Corte de Justicia, apelación y de primera instancia, renunciar también los gobernadores provinciales y los síndicos municipales en caso de que ellos se hubiesen presentado como candidatos a esas elecciones del mes de mayo de 1930. En febrero 14 de ese año, la Junta Central Electoral publicó una proclama convocando a las asambleas electorales que deberían reunirse el 16 de mayo del 1930 para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados,
gobernadores provinciales que eran electos, oigan bien, además de los síndicos y regidores municipales para el periodo constitucional que se iniciaría el 16 de agosto de 1930 hasta el 16 de agosto de 1934. En esa coyuntura, el Partido Nacional presentó a la Junta Central Electoral, recuérdense que esta había sido creada en 1923, durante todavía la ocupación norteamericana. Y se presentaron como candidatos para ese periodo el general Horacio Vázquez y para vicepresidente el doctor José Dolores Alfonseca. Ahí entra precisamente la coyuntura en la que comienza la conspiración. En febrero 23 de 1930 se inicia en Santiago de los Caballeros una rebelión contra el gobierno del presidente Horacio Vázquez, que es encabezada por el licenciado Rafael Estrella Ureña. Y ya el 28 de febrero, el presidente de la República, que era todavía Horacio Vázquez, designa al licenciado Rafael Estrella Ureña como secretario de Interior y Policía para que éste pueda entrar en la línea de sucesión presidencial. En marzo 2 de ese año 1930, renuncia el presidente Horacio Vázquez y el vicepresidente José Dolores Alfonseca frente al golpe de Estado dado por Trujillo y Rafael Estrella Ureña y una combinación de grupos políticos encabezados por el licenciado Rafael Estrella Ureña. En marzo 3 de 1930, el licenciado Rafael Estrella Ureña asume la presidencia de la República en forma constitucional, juramentándose ante la Asamblea Nacional. Y en marzo 9, el presidente Horacio Vázquez retira su candidatura reeleccionista a la presidencia de la República. En marzo 17 del año 1930, la coalición patriótica de ciudadanos, presidida por el licenciado Elías Brache Hijo, lanza la candidatura del general Rafael Leonidas Trujillo Molina como presidente y de Rafael Estrella Ureña como vicepresidente, candidaturas que fueron apoyadas también por los partidos liberal, nacionalista, republicano, obrero independiente y Unión Nacional. En marzo 20 de 1930, la Asamblea del Partido Nacional proclama como candidatos para la presidencia y vicepresidente de la República a los señores Juan Bautista Vicini Burgos y Martín de Moya. Candidatura esa que vamos a ver luego que es frustratoria y termina retirándose. Y en marzo de 22 de 1930 ya se produce un incidente entre un pelotón armado del Ejército Nacional que interrumpió en San Francisco de Macorís una manifestación política del Partido Nacional. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón.
Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas cositas ricas. Es tiempo pa' endulzarte Con un sabroso flan. y todos van a encantarse. Con un cremoso chacao. Con tu evaporada rica. Prepárate una batida, Con tu evaporada rica. es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro aguar. Bien amigos, continuando con este programa dedicado especialmente a las jóvenes generaciones para que conozcan qué ocurrió de enero a mayo del 1930, decíamos ya que en marzo 25 de 1930, Juan Bautista Vicini Burgos declinó su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Nacional. Y en marzo 29 se produce en San José de Ocoa uno de los asesinatos de Martínez Reina y su esposa, que conmovió a todo el país en esa oportunidad. Ya en marzo 30 se anuncian las bases constitutivas de lo que vino a ser la Confederación de Partidos, que apoyaría las candidaturas Trujillo, Rafael, Estrella Ureña. Y el 1 de abril de ese 1930, los partidos nacional y progresista realizan una nueva alianza para apoyar las candidaturas de Federico Velázquez y Hernández a presidente de la República y al licenciado Ángel Morales como vicepresidente de la República. Y es que ustedes recordarán que en las elecciones de 1924, quien acompañó al presidente, al general Horacio Vázquez, como candidato a la presidencia de la República, fue precisamente Federico Velázquez y Hernández, uno de los políticos más respetados en esas coyunturas. Seguimos pues con esta cronología para rememorar qué fue ocurriendo en 13 de enero y en 13 de mayo de 1930. El 10 de abril, el presidente Rafael Estrella Ureña promulga la ley número 1274 que reformó la ley electoral de 1923 para que ésta rigiese en forma transitoria las elecciones que se iban a celebrar el 16 de mayo de ese año. Y la Junta Central Electoral es reducida a 3 miembros. Fíjense cómo ya en esas coyunturas que se producen casi siempre en las elecciones de nuestro país, se producen cambios en la composición de la Junta Central Electoral. Y en esa coyuntura entonces, esta Junta de 3 miembros exceptúa de los requisitos necesarios para lograr el reconocimiento como partidos por la Junta Central Electoral a los partidos que apoyaban la candidatura a Trujillo, Estrella Ureña. Esos partidos eran el Partido Nacional, el Partido Progresista, la Coalición Patriótica de Ciudadanos, el Partido Liberal, el Partido Republicano y el Partido Nacionalista, además del Obrero Independiente. En fin, prácticamente la Junta Central Electoral tuvo que asumir una posición en ese momento frente a las situaciones que se estaban dando de violaciones y cateos a la población civil, y sobre todo que se tuvo que tomar una decisión de concentrar a lo que era el Ejército Nacional en 3 lugares en el país
para evitar precisamente que se continuaran las situaciones de violencia contra la población civil. Y ahí, en abril 21 ya, el mes anterior a las elecciones, el presidente Estrella Ureña abandona el cargo provisionalmente al presentarse como candidato a la vicepresidencia de la República para postularse para esa posición. Y ocupó entonces interinamente la presidencia de la República el licenciado Jacinto B. Peinado. El 1 de mayo de 1930, la Junta Central Electoral solicitó el acuartelamiento del Ejército Nacional y que cesasen los registros a los particulares en todo el país. En mayo 2 de 1930 se publica la renuncia del presidente de la Junta Central Electoral, del licenciado Domingo A. Estrada. Fíjense en esa coyuntura, como típico a través de nuestra historia, se producen decisiones de esa naturaleza. Y en mayo 5, el presidente Peinado ordena al secretario de Defensa Nacional la reconcentración del Ejército Nacional. ¿Qué ocurre en mayo 6? Bueno, en esa coyuntura que persistía en el país, renuncian los miembros de la Junta Central Electoral y el presidente Jacinto B. Peinado nombra nuevos miembros de la Junta Central Electoral, entre ellos al licenciado Roberto Desprader como presidente de la Junta Central Electoral, al doctor Aristide Fiallo Cabral como miembro y al doctor Rodolfo Cuascú como miembro. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con esta historia del proceso electoral de enero de 1930 al 16 de mayo de 1930. En esa coyuntura, el 14 de mayo, fíjense, 2 días antes de las elecciones, la Alianza Nacional Progresista, debido al clima de fuerza reinante en el país y ante la imposibilidad, dijeron ellos, de poder sufragar libremente, lanzaron un manifiesto al país anunciando su abstención en los comicios electorales del 16 de mayo de 1930 e inclusive impugnaron a la Junta Central Electoral que había sido nombrada recientemente por el presidente Peinado. Ahí ven ustedes ya cuál es el clima en el que se celebran esas elecciones del 16 de mayo de 1930 y donde estaban convocados las elecciones para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores provinciales, síndicos y regidores con sus respectivos suplentes. Y por supuesto, solo concurrieron a esas elecciones la Confederación de Partidos encabezada por el binomio Trujillo-Rafael Estrella Ureña. Y lo repito, que en la Gaceta Oficial 4257 que publicó la Junta Central Electoral el 13 de junio, los ganadores obtuvieron la presidencia y la vicepresidencia con 223.926 votos
a favor, 1.870 votos en contra. La abstención alcanzó 183.135 ciudadanos, de un total de 412.000 que estaban habilitados para votar como sufragantes, es decir, que participaron en las elecciones un 54% del electorado y una abstención de un 45%. Ahí ven ustedes por qué iniciábamos este programa con un titular de un diario de la mañana que decía: el presentido y trágico final de Rafael Trujillo hace 58 años. Espero que la juventud dominicana y las nuevas generaciones hayan escuchado este recuento histórico gracias a ese historiador, el doctor Julio Genaro Campillo Pérez, que fue quien hizo esa investigación, la cual he dado a conocer hoy públicamente para que las nuevas generaciones conozcan qué ocurrió entre enero de 1930 y el 16 de mayo de ese año. Concluyo este programa, como siempre, con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía, en 1936 en España, me duele España, diciendo, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches.